Cristianos, ayer y hoy. Cristianos, ¿ese nombre es suficiente? Para muchos seguidores de Jesucristo, el nombre cristianos no es suficiente para identificarlos como seguidores de Jesucristo. Muchos eruditos de la Biblia y de la historia de las religiones han enseñado por siglos que el nombre cristianos lo dieron los enemigos del cristianismo. Han enseñado que es un nombre despectivo, dado a manera de burla por los incrédulos, por los paganos. Por eso, para el siglo XXI, existen cientos de grupos religiosos que se consideran seguidores de Jesucristo, pero que le han dado a su agrupación un nombre que les ha parecido mejor que el de cristianos. Algunos grupos han buscado en la Biblia un nombre que justifique su agrupación. Denominaciones religiosas en el siglo XXI. Y tenemos la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, Iglesia Anglicana, Iglesia Bautista, Iglesia Adventista, Iglesia Presbiteriana, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones, Iglesia Pentecostal, y la lista de cientos de denominaciones cristianas sigue. ¿Quién le puso el nombre cristianos a los seguidores de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Por favor, le sugiero abra su Biblia en el libro bíblico de Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26, y leamos. Entonces, él se fue a Tarso a buscar con detenimiento a Saulo, y al hallarlo, lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. Traducción del Nuevo Mundo. El verbo griego krematizo, traducido se les llamó, nos da la idea de amonestación, instrucción o advertencia dados por Dios. Dar una amonestación, instrucción o revelación divina, según el diccionario del Nuevo Testamento de W.E. Vine. Como hemos leído, por providencia divina, en Antioquía, por primera vez, la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Es obvio que Dios dio a Pablo y Bernabé esta revelación, porque eran sus siervos. Así, la gente de Antioquía los llamaría cristianos, una designación muy apropiada. Ese nombre no lo dio la gente pagana de Antioquía. Jehová, Dios, no usaría como profetas a gente que no lo reconocía como Dios, ni aceptaba a Jesús como el Mesías. El privilegio de recibir revelaciones de Dios
solo lo tienen los profetas de Dios. Por favor, compare con el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Es a sus siervos, los profetas, que Jehová Dios usa para revelar sus decisiones. Compare con el libro bíblico de Amós, capítulo 3 y versículo 7. Vamos a leer estos dos pasajes de la Biblia. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos hasta tiempo indefinido, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. En el libro bíblico de Amós, capítulo 3 y versículo 7 dice: porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, fue Dios mismo quien dio a los seguidores de su Hijo el nombre cristianos. ¿Debemos añadirle o quitarle algo a ese nombre? La respuesta es no. Veamos por qué. Gracias a Dios por tener ese nombre. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 16, en diferentes traducciones. En la traducción en lenguaje actual de 2002 dice: pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Veamos otra traducción. Dios habla hoy. Dice: pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. La traducción Nueva Versión Internacional tradujo así: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y en la traducción del Nuevo Mundo, en el mismo pasaje, 1 Pedro 4:16, dice: pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga glorificando a Dios en este nombre. Así es, el apóstol Pedro tiene razón. Se glorifica a Dios llevando el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, sin duda, recordaban las palabras de Jesús cuando les decía: lo que está escrito en Juan capítulo 5, versículo 22 al 23, que vamos a leer: porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha encargado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Un grave error. El clero cometió un grave error al enseñar que el nombre cristianos no los identificaban correctamente. El escoger nombres apropiados para su agrupación religiosa ha contribuido en gran medida
a la gran confusión religiosa entre los que se dicen seguidores de Jesucristo. Aquí tenemos diferentes organizaciones con nombres que ellos consideran más apropiados. Para el siglo XXI, el enorme número de agrupaciones religiosas con sus nombres apropiados son parte de la misteriosa mujer llamada Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. Algunas de estas agrupaciones religiosas se sienten orgullosas y seguras con sus nombres, pero todos esos nombres no son otra cosa que esfuerzos humanos por justificar su agrupación. Dios no les ha dado esos nombres. Testigos de Jehová, Luz del mundo. El nombre que Dios le ha dado a los discípulos de Jesucristo es cristianos y nada más. Los verdaderos seguidores de Jesucristo no han repudiado el nombre cristianos. Recuerdan las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 19, que vamos a leer. Amados, no estén perplejos a causa del incendio entre ustedes, que les está sucediendo para prueba, como si algo extraño les sobreviniera. Al contrario, sigan regocijándose por cuanto son partícipes de los sufrimientos del Cristo, para que también durante la revelación de su gloria se regocijen y se llenen de gran gozo. Si a ustedes los están vituperando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Sin embargo, que ninguno de ustedes sufra como asesino o ladrón o malhechor o como entremetido en asuntos ajenos. Pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga glorificando a Dios en este nombre. Nosotros recordamos que Esteban fue apedreado por ser cristiano y el apóstol Pablo perseguido por ser cristiano. Por ser cristianos, los discípulos de Jesucristo por siglos han soportado cruel persecución. Consecuencias de un grave error. El haber adoptado un nombre diferente al de cristianos ha tenido consecuencias funestas para las agrupaciones en conjunto y para sus miembros individuales. Veamos algunas. 1. El grupo trata de ser fiel al nombre que han adoptado, sea que la organización esté haciendo bien o mal. Se hacen leales a la organización en vez de a Cristo y sus enseñanzas. Se hacen seguidores de hombres. En Mateo capítulo 23, versículo 8 y 10, Jesucristo dijo: según la traducción Dios habla hoy de 1996. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. 2. La directiva del grupo define el credo a seguir y obliga a sus miembros a creer el dogma, pasando por alto la conciencia individual.
y de esa manera se convierten en amos en vez de ser colaboradores de sus hermanos. Por favor, compare con esos pasajes bíblicos que dan apoyo a que no debe existir una directiva que defina el dogma entre los cristianos. La Nueva Biblia de los Hispanos dice: no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 24. Vamos a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 17 dice: en este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son ministros mediante los cuales ustedes se hicieron creyentes, tal como el Señor se lo concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que lo hace crecer. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, pero cada persona recibirá su recompensa según su trabajo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que Él está cultivando, el edificio de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9, en la traducción del Nuevo Mundo del año 2019. 3. No permiten que los disidentes usen su libre albedrío al retirarse voluntariamente de la agrupación. Los tildan de orgullosos, rebeldes, herejes, apóstatas. Tratan de atemorizarlos con sus credos y amenazas. Jesús no actuó de esa forma con los disidentes. No los criticó ni los condenó. Vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 64. Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo: por esto les digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la que muchos seguidores de Jesús lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12 apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. 4. Los líderes del grupo no permiten que el creyente lea o investigue la Biblia de modo independiente. La organización hace grandes esfuerzos por ajustar la mentalidad del creyente al credo de la agrupación. El apóstol Pablo no enseñó eso. Vamos a leer lo que él escribió en la carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense, rehaciendo su mente,
para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 11, se muestra a los de Berea como ejemplos de investigación independiente. Se dice de ellos: todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. 5. La dirección de la Iglesia ha definido sus credos hace siglos y no permiten que ningún miembro cuestione esos credos, a pesar de que esos credos claramente están equivocados. Ese era el proceder de los fariseos y saduceos en el tiempo de Jesucristo. Por favor, compare con Mateo capítulo 9, versículo 10 al 11 y Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2. En Mateo capítulo 9, versículo 10 está escrito: más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Pero cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Traducción Nueva Traducción Viviente. Los líderes del judaísmo del tiempo de Jesús se aferraban a las doctrinas erróneas enseñadas por sus maestros desde hacía siglos. Al proceder de la manera antes explicada, se anula el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en el corazón del creyente. La persona espera que la organización investigue y le diga lo que debe creer. El individuo pierde el interés en leer la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Le invade un profundo sueño espiritual. Así se cumplen las palabras de Cristo en Revelación capítulo 3, versículo 1 al 3, que vamos a leer. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Traducción Nueva Traducción Viviente. Cristianos del siglo XXI. Las anteriores observaciones no quieren decir que para el siglo XXI no existen verdaderos seguidores de Cristo. Hoy hay muchas personas que se han dado cuenta de esta triste situación y se han apartado de las organizaciones dominadas por un clero y sus dogmas divisivos. Están formando pequeños grupos de lectura de la Biblia en sus propias casas. Reconocen que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí se hace presente el único Maestro, el Señor Jesucristo. Por favor, compare con Mateo 18,
capítulo 18 y versículo 20, y capítulo 28 y versículo 20. Los cristianos fieles y obedientes estudian la Biblia solos o en grupo. Estudiar la Biblia todos los días es alimento espiritual para fortalecer su fe en Jehová Dios y el Señor Jesucristo. Durante los pasados 20 siglos, los cristianos han tomado en serio el Salmo 1, versículo 1 al 4, que vamos a leer. Dice: Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burladores, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche leen su ley y medita en ella. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que él haga tendrá éxito. Los malvados no son así, son como la paja que se la lleva el viento. Así es, los genuinos cristianos se esfuerzan por leer las Sagradas Escrituras, ya sea solos o en grupo. Si usted desea leer la Biblia con otras personas, parientes, amigos o cualquier persona que tenga su mismo interés, hacemos las siguientes sugerencias. Invite a otras personas a leer la Biblia con usted, parientes, amigos o cualquier persona que muestre ese interés. Dígales dónde se reunirán, el día y la hora. Señale que solo será por una hora. Al comenzar, escojan uno del grupo para que dirija en esa oportunidad. En la siguiente reunión se escogerá otro varón para presidir si lo hubiera. Lean la Biblia desde Mateo, capítulo por capítulo. El presidente pedirá que un varón haga la oración. Además dirá si alguien del grupo desea leer. El número de capítulos leídos dependerá del tiempo. Que una sola persona lea un capítulo completo. Al fin de cada capítulo, el presidente pedirá algún comentario de los presentes. Los presentes deben sentirse libres para comentar, efectuar preguntas sobre lo leído, algo que no entienden o algo que los impresionó. Si hay preguntas que no saben las respuestas, todos investigarán las respuestas durante esa semana. Al terminar la hora, el presidente pedirá que alguien haga la oración final. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase a este canal. Búscanos en Facebook. Solicita tu admisión al grupo. Espera 48 horas para ser admitido. Comparte este video con amigos y parientes.